Bueno, ya revisamos más temprano lo que ocurrió en la jornada electoral de ayer con los candidatos del oficialismo o independientes apoyados por sectores oficialistas. Veamos ahora qué ocurrió con las oposiciones, porque a pesar de perder Santiago y también la Araucanía, Chile Vamos saca algunas cuentas alegres y se queda con 6 gobernaciones regionales a lo largo del país. En el conglomerado de oposición ya están pensando, de hecho, en las elecciones del próximo año. Y el Partido Republicano no logró quedarse con ningún gobierno regional y algunos analistas aseguran que es el gran perdedor de los comicios. De todo ello nos viene a contar Benjamín Quinteros. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenos días. Benjamín, buen día. Muy buenos días, Mauricio. Paula, sí, puede ser un balance positivo para algunos o también considerado como un conformismo electoral. Lo que es cierto es que Chile Vamos creció en esta segunda vuelta y se quedó con 6 gobernadores regionales a nivel nacional. La vara estaba baja y es que en el 2021 la oposición, en ese entonces oficialismo, se quedó solo con la región de la Araucanía y ahora gobernará en Arica y Parinacota, Coquimbo, Maule, Biobío, Los Lagos y Aysén, quedándose así entonces con 6 de las 16 regiones del país. Sin embargo, a pesar del crecimiento del sector, la oposición sigue siendo minoría frente al oficialismo, y esto de cara además a las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año, donde hay gran expectación por lo que puede llegar a pasar con la figura de Evelyn Matthey. En ese contexto, el diputado presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, celebró los resultados y aseguró estar muy contento por el crecimiento del sector en los comicios que se desarrollaron este fin de semana. Nosotros teníamos un gobernador hasta hoy día tenemos 6. Estamos avanzando. Chile Vamos hoy día es una fuerza que tiene más base y es más sólida para poder enfrentar el gran desafío que es ganar la presidencial el próximo año. Si a usted me hubiese dicho antes de esta elección que Chile Vamos iba a sextuplicar su cantidad de gobernadores, yo le firmaba ese papel feliz sin pensarlo 2 veces. La base de comparación es baja, pero de nuevo, ganarle a gobernadores incumbentes es muy complicado y lo logramos en varias regiones del país y eso por supuesto que nos tiene muy contentos. Y ese discurso ocupó también la derecha desde la alcaldesa de Providencia hacia abajo, Benjamín Quinteros, para celebrar de alguna manera la derrota de Francisco Rego. Y lo planteo en esos términos porque había mucha conformidad con la performance del abogado que le compitió a Claudio Rego acá en la región metropolitana, que obtiene un caudal de votos importante, que no logra quedarse con la gobernación, pero que a juicio de distintos dirigentes de la derecha lo mostró y ese caudal de votos le alcanzaría en alguna elección parlamentaria, por ejemplo. Igual ayer causó alta controversia, risa, si se quiere, la declaración de la alcaldesa Matthey cuando decía, si ustedes creían que Pancho iba a ganar esta gobernación, era darle mucho crédito a Pancho, digamos. No, esa era la lógica en relación al análisis de la región metropolitana ayer. Claro, haciendo un emplazamiento directamente a la prensa, porque decía la prensa, si ustedes creían que Pancho iba a pasar a segunda vuelta, bueno, eso es una hazaña. Eran ustedes el que le estaban dando crédito a Pancho Rego, digamos. Cuando estuvo sobre el escenario, dio unas palabras que generaron ahí alguna confusión dentro de la propia oposición. Pero claro, Francisco Rego queda como la segunda persona más votada del país y con posibilidades concretas de poder capitalizar los más de 2 millones de votos que obtuvo para poder llegar, por ejemplo, al Congreso, algo que ya fue respaldado por los líderes de Chile Vamos, que proponen su nombre como un posible diputado por la región metropolitana o incluso como candidato a senador por otra región. Hay que recordar que el próximo año en la región metropolitana no hay elección de senador o senadora, aunque ya hay algunos que incluso van más allá. Si bien se propone su idea o su nombre como diputado o senador, el expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, propuso a Francisco Rego como candidato presidencial para combatirle en una segunda vuelta a Evelyn Matthey. Sería ahí un poco extraño luego de haber tenido tanta complicidad en esta segunda vuelta de elección a gobernador, pero no se descarta esa idea. Un Carlos Larraín que es bien cercano también a Francisco Rego, que fueron parte de la misma lista cuando compitieron por la presidencia de Renovación Nacional. Y bueno, tú decías los comentarios de la alcaldesa que ahí generaron alguna confusión. La propia alcaldesa de Providencia, quien llegó hasta el Instituto Libertad, Evelyn Matthey, llegó a felicitar al candidato de Chile Vamos, donde dio estas declaraciones, pero también con mucho cariño le dio un abrazo a Francisco Rego, destacó su trabajo en primera y segunda vuelta y además fue el propio Francisco Rego quien agradeció todo el apoyo que recibió durante la campaña y dio a entender que va a seguir en esta senda de la política.
¿Quién hubiera dicho hace 4 meses atrás que él iba a pasar a segunda vuelta y que iba a obtener un 46%? Si lo que hizo Pancho Orrego es de verdad una hazaña, que ustedes hayan pensado que efectivamente podía ganar ya es realmente darle mucho crédito a Pancho. La guayabera llegó para quedarse, porque la guayabera tiene mucho que decir, porque la alegría se viene y porque la esperanza de que las cosas se pueden hacer mejor están recién comenzando. Bueno, lo comentábamos, Benjamín, con el propio Francisco Orrego, que nos acompañó el martes pasado acá en el estudio de ADN Hoy, en esta serie de entrevistas que hicimos con candidatas y candidatos a gobernaciones de diferentes puntos del país. Y claro, él con cierta ironía reconocía que no era ni por lejos el candidato favorito de la oposición para competirle a Claudio Orrego. La verdad es que allí circularon nombres desde Carla Rubilar hasta Rosa Ollarse, porque todo el mundo pensaba que Claudio Orrego iba a ganar fácilmente en primera vuelta con más del 40% de los votos, y efectivamente Francisco Orrego allí primero se anota, digamos, forzando una segunda vuelta y luego sacando esta votación de 2 millones de votos, claro. O sea, más allá de que sea el 45%, pero ahí la hazaña. Y lo de Carlos Larraín, para dar un poquito más de contexto, Carlos Larraín era presidente de Renovación Nacional cuando empieza a sondear en las universidades estudiantes de derecha, y allí surge la figura de Francisco Orrego en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que se acerca a Renovación Nacional, se inscribe como militante, y de allí la antigua relación de Pancho Orrego con Carlos Larraín, que vamos a ver cuánto ruido termina haciendo esta propuesta que lanza anoche en una radio de levantarlo como un candidato a una eventual primaria de la oposición para competirle a Evelyn Matei. Claro, sí, 20 años, eso decía ayer Carlos Larraín, que se conocían ya hace bastante tiempo y que al tener una base de 2 millones de votos sí podría competirle directamente a Evelyn Matei. También fue crítico con respecto a la figura de la alcaldesa de Providencia, dijo que ni siquiera en Providencia ganó el candidato a Renovación Nacional, y eso quiere decir que Evelyn Matei no fue capaz de traspasarle esos votos al candidato Francisco Orrego. Lo que es cierto es que se queda con un bolsón de 2 millones de votos, y eso sí, es indiscutible que lo hace merecer un puesto importante dentro de la oposición chilena, luego de haber sido una figura que a lo mejor no tenía tanto peso y venía desde un programa de televisión. Tú mencionabas, estaba en carpeta Rosa Ollarse, que estuvo en campaña harto tiempo, Isabel Pla, que se bajó de la candidatura por la UDI, y el nombre de Carla Rubilar, que ahí también generó harta controversia, porque era la persona que, según los sondeos de la oposición, era la única que le podía ganar a Claudio Orrego. Ella prefirió ir por Puente Alto y termina perdiendo, se pierde la gobernación metropolitana y se pierde también la comuna de Puente Alto para la oposición. Claro, ahora, si hacemos un balance... Sí, claro, ahí la oposición lo que intenta hacer con Claudio, con Francisco Orrego en particular, es como un triunfo, o sea, una derrota triunfadora, digamos, porque la perspectiva, por la cantidad de votos, el bolsón, pero hay otros triunfos bien notorios de la derecha, particularmente lo de Sergio Yacaman, Benjamín, en el Biobío, que era un escenario previsible el del triunfo, ¿no? Pero no por esa mayoría. Más es un del candidato, 70%, sí. Claro, más del 70%, es un candidato que evidentemente logra superar el voto tradicional en su sector y derrotar de esa manera a Alejandro Navarro, y también sufre derrotas bien dolorosas. Ayer lo reconocía contigo mismo Guillermo Ramírez, un poco lo de María José Hoffman en Valparaíso, que también era un escenario súper difícil ganarle a Rodrigo Mundaca, pero nadie se esperaba tampoco esa diferencia, más allá de que a María José Hoffman, igual que a Francisco Orrego, le alcanzan los votos para un cargo parlamentario, en ese caso de senadora eventualmente. Claro, si bien, si hacemos la diferencia, los ganadores son finalmente los gobernadores electos: Diego Paco en Arica, Alejandro Santana en Los Lagos, Pedro Pablo Álvarez Salamanca en el Maule, Cristóbal Julián Coquimbo, Sergio Yacaman, como tú decías, en el Biobío con más del 70%, primera mayoría a nivel nacional en nivel de porcentaje, y también Marcelo Santana en Aysén, quien ganó en primera vuelta. En términos de partidos, la UDI y RN crecen porque no tenían ningún gobernador, y Evópolis se queda con una gobernación, que es la de Coquimbo, aunque pierde el cupo de Luciano Rivas en la Araucanía. Por otro lado, una gran derrota es la de María José Hoffman en Valparaíso, porque es algo que fue reconocido por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, como tú bien lo decías, Paula, quien aseguró que es el gran dolor del partido, así lo definió, y dio a entender
De hecho, dijo textualmente, Valparaíso eligió una senadora. Con el porcentaje que sacó María José Hoffmann, que no es tan alto, de hecho no alcanza a sostener la cantidad de votos de la oposición que sacaron en primera vuelta los candidatos unidos, sí logra una cantidad de votos importantes. Él dijo, para ser senador se necesita un 15% y ella sacó el 40%, así que tiene opciones para ir al Senado y es una carta fija entonces para las elecciones del próximo año, por lo menos con cupo UDI. Pero si vamos a hablar del gran perdedor de la oposición, este fue el Partido Republicano, según algunos analistas que ya dicen que finalmente no se queda con ninguna región y ya había tenido un mal resultado en las elecciones de octubre. A pesar de aquello, el presidente de dicho partido, Arturo Esquella, aseguró que los consejeros regionales republicanos se encargarán de fiscalizar una buena labor por parte de los gores electos. Cobra especial relevancia la conformación que se logró en primera vuelta de los consejos regionales, en donde resultaron electos el día de hoy gobernadores que iban a reelección. Se van a encontrar con una realidad totalmente distinta, en donde van a ser minoría, y eso es en gran medida gracias a la gran cantidad de consejeros regionales republicanos que están en los distintos consejos desde Arica a Punta Arenas. Eso es una buena noticia desde la perspectiva de cómo se va avanzando territorialmente, y es una mala noticia para los gobernadores, particularmente aquellos que están envueltos en el caso convenio. Claro, es lo que le queda defender a republicanos, porque claro, no alcanzaron buenas votaciones en alcaldes, tampoco en gobernadores, pero sí en concejales y en este caso en consejeros regionales. Y una mención, Benjamín, también para la Democracia Cristiana, que había obtenido en la elección de hace casi 4 años a 4 gobernadores. Estaba Jorge Díaz, que iba a la reelección en Arica, perdió. Estaba Cristina Bravo, que iba a la reelección en Maule, perdió. Estaba Patricio Vallespín, que no se postuló. Y claro, Claudio Rego había sido el candidato de la DC, ahora iba como candidato independiente tras renunciar a ese partido. Y también está lo de Zafirio en la Araucanía, ex DC, pero que también defendió su candidatura independiente. Pero en la práctica y en lo formal, la Democracia Cristiana, que llevaba postulantes, no obtuvo ni uno. Claro, el caso de René Zafirio igual es bueno analizarlo, porque se esperaba que ganara René Zafirio, lo que finalmente ocurre, pero se esperaba una amplitud más grande y finalmente una distancia entre ambos candidatos, y finalmente el candidato Rivas, en este caso iba con cupo RN, quedó bajo 1,5 puntos y claro, estuvo muy cerca de poder ser reelecto por la región de la Araucanía. Una segunda vuelta de gobernadores que ya deja resultados definitivos, con ganadores y perdedores en la oposición y con un desafío claro a futuro. Las parlamentarias y presidenciales del próximo año, con una figura de Evelyn Matei que se puede ver fortalecida, dicen algunos, y perjudicada según otros, dependiendo de dónde se mire, dependiendo de la región donde se mire la elección de ayer domingo. Por ejemplo, lo de Valparaíso, ayer lo destacaba Danilo Herrera, quiero decir, analista político, en la transmisión, la parte final de la transmisión de ADN, y recordaba que Evelyn Matei había ido a cerrar la campaña con María José Hoffmann a Valparaíso. Sí. Entonces, claro, evidentemente lo de las figuras depende de dónde se mire. Una de las figuras que no ha dicho nada es el ex candidato presidencial José Antonio Kast, a propósito del desempeño del Partido Republicano en esta elección y también en la de los alcaldes. Benjamín Quinteros, también a ti, muchas gracias por todo el trabajo. Buenas tardes. Buenos días. Esa es una expresión de deseo. Esa es una expresión de deseo. Para que el día avance rápido. Gracias, Benja. Chao, Benja. Buen día. Buen día.